Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta de doña Salomé Pradastén. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señora Calviño, usted hace 15 días nos pintó la situación de la economía española de color de rosa. Y el rosa se tiñó de negro en tan solo 48 horas, que es lo que tardó el INE en darle a usted un revolcón histórico a sus idílicas previsiones económicas. Sí, señora Calviño, todo un varapalo a sus previsiones de crecimiento del PIB, que usted había fijado en un 2,8% y el INE rebajó al 1,1%. Un 1,7 de diferencia. Esto no había ocurrido jamás, señora Calviño, jamás. Y lo grave es que usted utilizó el dato falso del PIB para el cuadro macroeconómico de los presupuestos generales del Estado. Espero que lo cambie. Y mire, no le voy a preguntar si usted conocía el dato correcto del PIB, porque por supuesto que lo conocía. Y es más, usted lo ocultó deliberadamente tanto a los españoles como a sus propios compañeros del Consejo de Ministros. Señora Calviño, ¿sabe qué ocurre? Que como usted oculta los datos reales de la economía española, se los paso a relatar yo. Mire, España está a 8,4 puntos de restablecer el PIB previo a la pandemia. Mientras tanto, Alemania y Francia están a tan solo 3 puntos. Italia está a 4 puntos y Estados Unidos ya está en los niveles previos. Y míreme, señora Calviño, míreme, hoy, todavía hoy en España hay 239.000 españoles en ERTE, 220.000 autónomos en cese de actividad, 100.000 empresas menos que antes de la pandemia y un 42% de paro juvenil. Míreme, señora Calviño, ¿esto es una fuerte recuperación económica? ¿En serio? Mire, España va a ser la última en recuperar los valores previos a la pandemia, si es que los recuperamos. Todo por culpa de la nefasta gestión económica de su Gobierno. Impuestos altos, incremento del déficit estructural, el IPC, el impuesto a los pobres, disparado, un 4% de inflación. La luz por las nubes, señora Calviño. Eso sí, colocan a un socialista a cobrar 39.000 euros en una eléctrica. ¡Qué vergüenza! Y mire, es que siempre pasa lo mismo cuando gobierna el socialismo. No admiten la realidad, no asumen la crisis, no actúan y nos llevan a la ruina. Y entonces es cuando tiene que venir el Partido Popular a solucionarlo. Y lo haremos de nuevo, muy gustosamente, porque no hay dos sin tres, señora Calviño. Y mire, escúcheme, con ustedes en el Gobierno de la pandemia no salimos más fuertes, salimos más pobres. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Muchas gracias, presidente. Me voy a abstener de calificar el tono que ha utilizado usted. Se la ve muy enfadada por el hecho de que efectivamente todos los indicadores económicos sean tan claros con respecto a que la recuperación está en marcha y es muy fuerte. Esta misma semana hemos tenido los datos del mercado laboral que muestran cómo en España tenemos en este momento más afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia, menos jóvenes parados que antes de la pandemia. Desde febrero de este año, el momento álgido de la tercera ola de la pandemia, se han creado en términos netos de los ERTEs 1.355.000 puestos de trabajo. Todos los indicadores son muy claros con respecto a la recuperación, son muy claros con respecto a que la salida de esta crisis es muy diferente de la anterior crisis financiera. Y comprendo que les siente mal, porque ustedes están apostando porque todo va mal, porque todo está fatal en nuestro país, están absolutamente fijados en el no. Esta misma semana han rechazado, en estas últimas 2 semanas, han rechazado la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC, pero si hasta han rechazado que se modifique la Constitución para dignificar a las personas con discapacidad. Están ustedes instalados en el no. Y resulta muy difícil responder a ese conjunto de sinsentidos y de elementos absolutamente destructivos que usted pone sobre la mesa. Déjeme terminar simplemente aclarándole un tema, porque parece que hay una cierta confusión.
El Instituto Nacional de Estadística ha revisado sus propias previsiones. Es un órgano independiente y, de hecho, a mí me sorprendió la visión tan optimista que tuvo en sus previsiones anteriores con respecto al segundo trimestre del año, que eran superiores incluso a lo que nosotros habíamos previsto y todos los organismos internacionales y nacionales también habían previsto del crecimiento del segundo trimestre. No revisamos las previsiones cuando salió esa previsión tan optimista, como ahora tampoco procede revisarlas, porque la política económica de este Gobierno está marcada por dos principios, la responsabilidad y la transparencia. Y en esta línea vamos a seguir, mal que le pese. Gracias. Senadora Paladastén. Señora Calviño, por el bien de España, déjese de triunfalismos y de tunear la realidad económica de España, que es mala. Actúe. Y si no sabe, le doy un consejo, replantéese su presencia en el Gobierno. Muchas gracias. Discúlpeme, señora vicepresidenta. Tiene la palabra. Gracias. No, para simplemente decirle que a mí me entristece, dado que desde marzo del año pasado las medidas que hemos venido tomando desde el Gobierno para responder a la pandemia han sido validadas por el Parlamento y, por tanto, son un éxito colectivo. Igual que es un éxito colectivo el programa de vacunación, igual que es un éxito colectivo que salgamos de esta crisis de una manera muy diferente a la anterior crisis financiera. Que es un éxito colectivo tener el plan de recuperación, haber conseguido esos 140.000 millones de euros para impulsar la inversión en nuestro país, tener una oportunidad para crear un futuro mejor para las generaciones más jóvenes. ¿Por qué no se suman al carro y ayudan a sacar adelante a nuestro país en lugar de tener esa actitud destructiva? De verdad que no lo entiendo y me entristece. Gracias. Muchas gracias.